Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Al final de este programa, si ustedes lo quieren ver completo o lo quieren ver a partes, lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook y por nuestra cuenta de Twitter. Y el audio del podcast está en SoundCloud. Les doy la bienvenida a este programa. En primer lugar, el corresponsal jefe del diario El País de Madrid, Jan Martínez Arens. Bienvenido, como siempre, a esta mesa. Hola, ¿qué tal? Raquel Godos, corresponsal de la Agencia Española de Noticias EFE, bienvenida también. Gracias, Juan Carlos. Juan Carlos Hidalgo, investigador del Cato Institute, de uno de los centros de pensamiento más conocidos de Washington, bienvenido también. Buenos días. A propósito, hay un dato de los últimos minutos según el cual se han perdido en la economía de Estados Unidos 33.000 puestos de trabajo en el mes de septiembre. Es la primera vez que pasa esto en 7 años. ¿A qué se deberá? ¿Al paso de los huracanes? Bueno, ciertamente es un dato que llama mucho la atención, puesto que la economía estaba dando señales de estar bastante fuerte, ¿verdad? La tasa de crecimiento había aumentado, la bolsa está en buenos números, igual el sector manufacturero. Debe estar relacionado definitivamente con el tema de los desastres naturales que que ha azotado el país, principalmente estos dos huracanes en Texas y en Florida. Nuevamente, una golondrina no hace verano, pero igualmente en este caso habría que ver entonces si esto es el inicio de una tendencia más preocupante, pero me extrañaría muchísimo que estos números se repitan el próximo mes. Bueno, primer asunto del programa de hoy, Jan, lo que está pasando en Cataluña. Es tan importante el tema que aquí está la portada del diario The New York Times hoy de este viernes. Nuevamente, banderas españolas en una manifestación en Madrid. Ya hablaremos de lo que dice este periódico, que es el resurgimiento del nacionalismo español. Pero ¿qué es lo que ha pasado en Cataluña? Se convocó un referendo el pasado 1 de octubre por parte de la Generalitat, el gobierno regional catalán, y de su presidente Carles Puigdemont. El resultado del referendo, según el señor Puigdemont, es que el 90% de los ciudadanos que acudieron a votar son favorables a la independencia de Cataluña. El Tribunal Constitucional Español había dicho que ese referendo era inconstitucional y en efecto va contra la legalidad española. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, le ha pedido al señor Puigdemont que dé marcha atrás en todo lo que está ocurriendo. Aquel domingo hubo cargas policiales fuertes, imágenes muy duras de una gran cantidad, miles y miles de personas en las calles, algunas mujeres heridas, descalabradas por los enfrentamientos con las fuerzas policiales españolas. Posteriormente habló el rey de España. Dijo que este era un gran desafío del señor Puigdemont a la Constitución y a las leyes españolas. Y lo que ha ocurrido desde entonces es que el señor Puigdemont ha dicho que va a declarar la independencia. Se presume que eso lo hará quizá el martes en una sesión del Parlamento Regional Catalán, pero la Corte Constitucional Española ha suspendido esa reunión del Parlamento Catalán. Bien, aquí hay dos asuntos y por eso quería preguntarle. La revista The Economist, en la edición de hoy, que está sobre esta mesa, dice que lo que debería haber en España es un diálogo entre Cataluña, las autoridades catalanas y el gobierno español. Empieza el artículo diciendo: cuando una democracia envía policías antidisturbios a golpear a señoras mayores en la cabeza para impedirles votar, algo anda mal. Agrega: solo la negociación puede restaurar la calma. Por otra parte, su periódico, el diario El País, dice en el editorial: se puede dialogar dentro de la Constitución, incluso para cambiarla. Lo que está pidiendo el país es que se aplique la Constitución y aquí todo indica que la Constitución está del lado del señor Rajoy y del gobierno de Madrid. Lo que pasa es que hay miles y miles de personas en la calle en Cataluña pidiendo la independencia. ¿Puede haber un diálogo? Porque a estas alturas da la impresión como de que no hubiera solución, pero pues algo tendrá que pasar. Es decir, yo creo que con el diálogo, es decir, hay que aproximarse con seriedad, es decir, para no caer en la tautología o en un lugar común, ¿no? Es decir, yo estoy viendo muchos artículos de la prensa extranjera donde ya se empieza a ver el desconocimiento que tienen de ciertas cosas que pasa en España, o el conocimiento más pormenorizado de los mecanismos institucionales que hay en España para resolver este tipo de problemas, ¿no? Lo primero es que, por enmarcar, es decir, para que haya un diálogo yo creo que se deben aceptar las reglas del juego democrático. Es decir, hay una expectativa de acuerdo, pero también hay unas reglas de juego democrático. El señor Puigdemont es presidente de la Generalitat de Cataluña por unas elecciones hechas al amparo de la legislación española. Por lo tanto, es presidente de la Generalitat por la legislación española, de alguna forma, es decir, está amparado. Sin embargo, él reconoce esa legislación española para ser presidente de la Generalitat, pero no la reconoce para otras cosas, con lo cual él está incurriendo en una enorme y flagrante contradicción que yo creo que afecta
a su capacidad y a su credibilidad. Para que haya un diálogo, yo creo que lo primero sería reconocer las reglas del juego democrático, reconocer la legislación y reconocer las instituciones, del mismo modo que se reconoce como presidente de la Generalitat a el señor Puigdemont. Y luego, yo creo que una vez que se hace el diálogo no lo es todo. Es decir, el diálogo tiene que conducir a un acuerdo, ¿no? No se trata solo de que hablen, sino que hablen y llegue a un acuerdo. Y para eso hay que tener presente qué es lo que hay en España como leyes, leyes que además han sido refrendadas en referéndum y que gozan de todos los parabienes democráticos. La Constitución española, para permitir un referéndum en Cataluña, tendría que ser reformada en sus títulos fundamentales. Esto implica una mayoría no absoluta, sino cualificada en el Congreso, que ya es bastante difícil de conseguir. Pero incluso en el caso de que se consiguiese, esa modificación constitucional, por el tenor que tiene, tendría que ser refrendada en un referéndum en toda España. Es decir, o sea, no solamente por los no que se puedan trata, votar no es un presidente del de gobierno el que puede resolver esta situación, ni siquiera un presidente del gobierno. Puigdemont está forzando una situación a sabiendas de lo que hay, porque lo que yo estoy diciendo está escrito en la Constitución, lo sabe cualquier jurista en España. Esto no es desconocido. Entonces, bueno, estupendo un diálogo, pero no se trata solo de hablar, se trata de llegar a acuerdos, y esos acuerdos tienen que ser validados legalmente, porque si no, quien está atado es el propio interlocutor del gobierno. Está el gobierno y el Congreso, porque al final quien decide una reforma de este tipo es un referéndum en toda España. Entonces yo creo que esos son marcos muy importantes para entender cuáles son las posibilidades de que haya un diálogo y a dónde tiene que ir ese diálogo. Ahora, ¿que se pueda reformar la Constitución? Por supuesto, y yo creo que se ha dicho más de una vez, hay ánimo por parte de una amplia mayoría de la población española de cambiar cosas en la Constitución, por supuesto. Y si en ese cambio pues, se tiene que modificar el actual estado de las autonomías, pues que se haga siempre que haya los acuerdos que estipula la ley. Es decir, hablemos dentro de la legalidad, porque esa legalidad es legítima, es democrática. Raquel Godas. Bueno, por supuesto, Joan tiene razón en todo lo que dice, pero hay una realidad social que es muy difícil de abordar dentro de ese marco legal. La cuestión aquí es que la realidad social no está amparada, digamos, o vista por las leyes actuales españolas. ¿Cómo afrontamos que una parte de la sociedad quiere manifestarse sobre el derecho de autodeterminación? Y el derecho de autodeterminación está recogido en el derecho internacional público. O sea, ahí hay una serie de cuestiones que son muy complejas. Pero creo que en cualquier caso el diálogo tiene que empezar. Creo que seguir manteniendo esta ceguera política por parte de los dos gobiernos, tanto del catalán como del español, es muy peligroso, porque no solo no se está atajando con las herramientas de las instituciones lo que podría ser una solución más o menos razonable, sino que además ese silencio por parte de las dos instituciones a la hora de poder intentar hacer un acercamiento está partiendo a la sociedad. El problema no está tanto dentro de las instituciones y en la capacidad o no de utilizar unos mecanismos u otros, sino en cómo todo esto está afectando a la sociedad española, cómo cada vez hay una falta de entendimiento mayor porque nadie explica qué es lo que está pasando entre los catalanes y los españoles y los catalanes. Yo, que estoy junto con algunos, bueno, ha habido llamamientos al diálogo por parte de artistas, pensadores, escritores, futbolistas, de todo tipo, porque la gente necesita que alguien ponga un poco de mesura a todo lo que está sucediendo. El problema es que el odio que se está instaurando y que cada vez crece más, hace mucho más ruido que la razón. Y ahí es donde estamos perdiendo todos. Si las instituciones, que son los poderes fácticos que pueden llamar a la población con más fuerza, no hacen un llamado a esa calma, no hay ni un mínimo de intento de calmar las aguas, va a ser muy difícil que esto tenga una solución. No digo en las instituciones, que ya es complejo y ya lo ha explicado perfectamente, sino en la sociedad. ¿Cómo va a impactar esto en la sociedad? ¿Vamos a dejar que haya una mitad de España odiando a los catalanes y los catalanes odiando al resto de España? Aunque no se declare la independencia, porque eso va a seguir ahí. Sí. Entonces, ese es el problema real que va a perdurar y que realmente se va a enquistar y va a suponer un
un asunto demasiado complicado de no atajarse. Eso es lo que a mí me preocupa. Ahora, ¿quiénes están avalados ahora mismo para abrir un diálogo? A mí me preocupa escuchar a algunos líderes políticos en España diciendo que porque ha incurrido en una ilegalidad flagrante, que es cierto, el señor Puigdemont está inhabilitado para el diálogo. Inhabilitar para el diálogo a alguien es una frase que se utiliza, por ejemplo, con terroristas muy a menudo en el idioma político. Hombre, vamos a bajar un poco las expectativas, ¿no? Quiero decir, el señor Puigdemont ha incurrido gravemente en una ilegalidad, pero también ha sido elegido por la legalidad española como presidente de la Generalitat. Bueno, vamos a intentar encontrar un punto en común. Eso es lo que más me preocupa. Y en una cuestión, sobre todo a nivel social, me preocupa este esfuerzo que tenemos que estar haciendo los que estamos en medio con la bandera blanca para que unos y otros se entiendan. Me preocupa que haya gente que está con esa bandera blanca y se canse. Me preocupa que hay gente que se desanime, se entristezca, se abandone ese grano de arena que pueda aportar en todo esto. Eso es lo que más me preocupa, porque quienes tienen la capacidad de frenar esto son los que todavía no han perdido los papeles. Juan Carlos Hidalgo, ¿cuál es su punto de vista sobre lo que está pasando en Cataluña? Bueno, como alguien extranjero, por supuesto, que veo esto a partir de la prensa internacional, Sí. y bueno, y los editoriales que he podido leer también del país y demás, ciertamente la explicación constitucional y legal ya fue dada por Jan de una manera impecable, ¿verdad? O sea, técnicamente esa es la realidad. Hay una constitución que gobierna Cataluña también, que establece muy bien que España es una nación indivisible, si bien recuerdo ese es el término, y por lo tanto cualquier plebiscito, consulta, referéndum secesionista es ilegal, es inconstitucional. Ahora bien, qué tirada, como decimos en Costa Rica, ¿verdad? Porque esto nos lleva a un callejón sin salida. Parece de que en Cataluña el sentimiento secesionista va creciendo. No sabemos exactamente cuántos catalanes en verdad quieren una independencia. Tengo entendido de que es una minoría incluso. La última vez que se sometió mediante mecanismos legales a una consulta, que fue cuando el gobierno catalán presentó las elecciones regionales como un plebiscito sobre la independencia, terminaron con 46% de los votos, si bien recuerdo. O sea, una minoría. Aún así terminaron con más escaños y eso les ha permitido al gobierno impulsar este referéndum. Pero no sabemos a ciencias ciertas. Yo creo que lo hemos visto en Quebec, lo hemos visto en Escocia. Cuando este tipo de consultas populares ocurren, el caso por permanecer en una nación tiende a ser muy fuerte y tiende a prevalecer. Los costos del secesionismo son muy altos. Y en este caso yo creo que los catalanes tendrían que considerar la pérdida de inversión, la salida de la Unión Europea, la pérdida de una moneda propia, del euro como moneda, entre muchas otras cosas. Sin embargo, para ello habría que tener algún tipo de consulta, y eso es lo que a mí me preocupa de toda esta situación, el decir, mira, esta es la Constitución, y la Constitución no se puede enmendar, y es que en verdad ahí hay un tema, porque incluso si hubiera un consenso, entonces, a partir de una negociación, de cambiar la Constitución para permitir algún tipo de consulta, si se tiene que someter al resto de España a una votación, muy probablemente, tal vez, en ese caso sea rechazada, no sé. Claro, yo creo que el problema es que ahora mismo no se están dando condiciones de diálogo óptimas, pero porque hay una parte que tampoco las está buscando. Tú hacías antes una apelación de, bueno, es que está crispado el ambiente. Sí, pero es que hay alguien que crispa también el ambiente. Sí. Eso no se produce por generación espontánea. Es decir, hay alguien que decide romper la baraja y decir, me da igual la ley. Sí. Y que moviliza a la gente a una votación cuando esa votación es ilegal. Sí. Es decir, está desamparando a su propia población cuando hace ese tipo de decisiones. Entonces, eso no conduce a un clima donde, bueno, pues oye, en un momento dado, si hay un referéndum de ese tipo, se vote que sí, ¿por qué no? Es decir, yo creo que es que la jugada es a más largo plazo de la que están planteando ahora mismo las autoridades catalanas. Sí. Parece que lo quieren resolver con la declaración unilateral de independencia la semana que viene, o igual se dan un plazo de 6 meses, están barajando fórmulas, no lo sé. Pero es decir, de lo que estamos hablando es para que eso pueda darse. El propio mecanismo constitucional e institucional democrático, no por la vía de los hechos, sino de la democracia que tiene España, que está en la Unión Europea y que es aceptado además por todos los organismos internacionales, requiere tiempo. Sí. Y eso
además requiere que haya una cierta connivencia de la población. Es decir, que la gente no se sienta dañada o atacada por aquel que quiere imponer sus ideas por la fuerza de los hechos, no de la razón ni de la democracia. Entonces, estamos en un momento muy conflictivo y yo creo que malo para la resolución del conflicto. Sí, a mí lo que me preocupa es a dónde va a terminar esto. O sea, si hubiese un halo de luz allá al final del túnel por parte de la clase política diciendo, bueno, podríamos llegar allá, como vos estás diciendo ahora, podríamos llegar allá si existe un ambiente de distensión, si los catalanes o el gobierno deja de tratar de forzar las cosas, podríamos llegar allá. Pero yo no veo es que en este momento eso esté sobre la mesa. Lo que pasa el discurso hasta el momento que yo oigo en Madrid es, está la ley y se cumple sí o sí. Claro, pero es que el problema es que para muchas personas podrá la solución pasar por la celebración de un referendo de autodeterminación en Cataluña, pero ahí hay varios inconvenientes. El primero, está reconocido el derecho de autodeterminación de los pueblos, como decía Raquel, pero es que no está reconocido que se pueda convocar un referendo de autodeterminación sino en los casos en que haya habido colonialismo. Según el derecho internacional. Es decir, no puede el estado de Texas en Estados Unidos convocar un referendo independentista mañana. Entonces, esa es la legalidad. Ahí está la gente en la calle, pero ¿cuál es el camino? Pues el camino es, hay que llevarlo dentro de los cauces de la Constitución, porque en ningún estado moderno se puede brincar una Constitución. Ni Costa Rica, ni Colombia, ni Francia, ni Alemania, ningún país se puede saltar la Constitución. Entonces, ni a su propio el Congreso. problema es cómo hace uno para lograr que haya un acuerdo entre las distintas fuerzas políticas, las catalanas, los independentistas catalanes y el gobierno de Madrid, para buscar un camino que permita, en caso de que estén de acuerdo, en que se lleve a cabo un referendo de estas características. Exacto. Yo creo que el movimiento más inteligente que ha hecho el gobierno español hasta ahora ha sido, no sé si lo han aprobado ya o están en ello, es un decreto por el que van a hacer una modificación express para que las empresas puedan, catalanas, que están basadas en Cataluña, se puedan mover a Madrid. Eso sí da miedo, y no los policías. Y eso no es tan agresivo en términos mediáticos y comunicativos, y sí tiene un impacto fuerte. Yo creo que ahí el gobierno catalán sí se está pensando las cosas dos veces. Creo que cuando empiecen a ver, o sea, Cataluña tiene un gran poder económico, un peso económico evidente en el Producto Interior Bruto español, pero si las empresas empiezan a mover a Madrid, claro, hay una influencia real, ¿no? Ese es el tema que vamos a tratar enseguida. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Raquel, usted plantea un tema con respecto a esta crisis en Cataluña que es muy importante y es un asunto del que se habla en las últimas horas. Y tiene que ver con el cambio de domicilio que están llevando a cabo algunas empresas que tienen sede en Cataluña a otras regiones de España, a otras comunidades autónomas, a otras de las 17. Y además el gobierno español, como usted contaba, ha expedido un decreto, o está preparando un decreto, para facilitar que una empresa con sede en Cataluña pueda hacer un cambio de domicilio sin convocar a la Asamblea de Accionistas, que solamente que eso lo pueda decidir el Consejo de Administración o la Junta Directiva. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Cataluña es una zona muy próspera y hay muchas empresas allí. El 25% de las exportaciones de España salen de Cataluña. Cataluña tiene 35.000 kilómetros cuadrados, algo más de 30.000 kilómetros cuadrados. Hay empresas enormes como CaixaBank, que es uno de los bancos más grandes del país. ¿Y qué es lo que ha pasado aquí? Recientemente Horizon, una empresa de biotecnología, anunció el cambio de domicilio de Barcelona a Madrid y sus acciones subieron en bolsa casi un 12%. Por otro lado, el IBEX 35, las empresas más importantes que cotizan en bolsa en España, vieron cómo caían sus acciones por la crisis catalana en los últimos días, y las dos más afectadas fueron los dos principales bancos o las dos principales entidades financieras de Cataluña. Primero CaixaBank, que como digo yo es enorme, y segundo el Banco Sabadell, que también es muy grande. ¿Qué ocurrió? El Banco Sabadell ha cambiado en las últimas horas ya su domicilio de Barcelona y se ha ido a Alicante, una ciudad que está en la costa mediterránea y que no está en Cataluña. Y CaixaBank tiene prevista para dentro de pocos minutos una junta directiva a ver si mueve su sede, su domicilio, posiblemente de Barcelona a las Islas Baleares. Las Baleares, donde están Mallorca y Menorca, son también una comunidad autónoma distinta. Gas Natural Fenosa, empresa gigantesca que tiene presencia en América Latina como estas otras dos, también está planeando hacer lo mismo. Y para rematar, la señora Christine Lagarde del Fondo Monetario Internacional acaba de decir que el desafío catalán crea incertidumbre en la economía mundial. ¿Será que esa posibilidad de cambio de domicilio de algunas empresas catalanas
hace por lo menos que haya un diálogo, que el señor Carles Puigdemont y el señor Rajoy se sienten, yo no sé a través de qué mecanismo. Yo no creo que vaya a provocar un diálogo, pero sí creo que va a provocar que el gobierno catalán piense dos veces si convoca la declaración unilateral de independencia o no. Creo que eso puede suceder porque a los catalanes todavía no se les ha contado, y esto sí es un error del gobierno español, cuáles son las consecuencias reales de irse de España y cuáles son los beneficios de seguir en España. Y ese es el gran error que ha cometido el gobierno español en términos comunicativos, en términos de mensaje. Y más allá de la capacidad o no, o del derecho o no al referéndum, a la independencia, de los sentimientos nacionalistas, lo cierto es que Cataluña es una región próspera también porque forma parte de un país que le proporciona ese marco económico y ese tejido social e industrial, que de una manera histórica se ha centrado en Cataluña, así como en otras ciudades, pero Cataluña está fuertemente privilegiada en ese sentido. Bueno, si Cataluña se independiza, a todas estas empresas les va a interesar salir de Cataluña porque saben que la economía catalana va a temblar por todas partes. El otro día Pablo Pardo, sentado en esta silla, dijo que iba a pulverizar la economía catalana, una independencia. Eso nadie se lo ha explicado a los catalanes. Sin embargo, ahora, con estos traslados de domicilio de estas empresas que han empezado de manera espontánea, la farmacéutica y empresa de biotecnología que mencionabas, no hizo este movimiento impulsado por el gobierno español, lo hizo por una decisión meramente estratégica. Y las leyes de mercado son muy sencillas. También ocurrió con el caso del Brexit. Muchas empresas empezaron a salir de ahí porque había una incertidumbre muy grande. En el caso de España es todavía más sencillo, porque te mueves al mismo país y tu estabilidad económica no varía, o por lo menos está más preservada que en otros casos, ¿no? Entonces, si alguien les explica a los catalanes, o empiezan a ver los catalanes independentistas o que quieren independizarse, cuáles son las consecuencias reales de salir de España, a lo mejor esa situación empieza a variar. Por supuesto que hay un componente sentimental y racional muy grande en esto, pero tal vez si uno empieza a ver las consecuencias reales, si ellos empiezan a ver que esa región tan próspera a la que tanto quieren se va a ver amenazada en términos reales, que va a ser impactada realmente, a lo mejor esa situación empieza a hacerles pensar las cosas dos veces. Jan Martínez Arias. Sí, yo estoy de acuerdo, ¿no? Es decir, igual lo que estamos viendo en el mundo económico y financiero, estas salidas de empresas de sus sedes y estas alertas como lo que está dando el FMI, sirven como calmante y enfrían un poco los ánimos porque son una llamada a la responsabilidad política que se ha perdido en Cataluña. O sea, yo creo que ese movimiento fuera de la ley, que está llena de emotividad, que está llena de sentimiento, a veces no tiene el cálculo racional suficiente y no ha tenido en cuenta las consecuencias de esas acciones. Entre ellas, un empobrecimiento de Cataluña y también de España. Es decir, eso va unido. España sigue teniendo las tasas de paro más altas de la Unión Europea. Su situación económica no es buena, sigue siendo un enfermo, está convaleciente de una crisis en la cual lleva casi 10 años de crisis. Hay pocos países europeos que hayan sufrido un hachazo tan fuerte como el que sufrió España. Y eso, de hecho, está en parte detrás de ese resurgimiento del nacionalismo. Las crisis económicas siempre sabemos que lo que traen son el resurgimiento de los nacionalismos. Pero esta agitación, desde luego, no va a hacer que nadie invierta en Cataluña. Desde luego, en España tampoco le va a ayudar, y a la larga es negativa para los catalanes y para el resto de la península. Es decir, eso, y yo creo que esa es una buena forma de que Puigdemont y aquellos que le están apoyando pues se sienten, se tranquilicen y se den cuenta que lo que quieren lo pueden intentar conseguir por la vía de la ley. Sí, efectivamente, yo creo que cómo desactivar un movimiento nacionalista. Bueno, lo vimos en Canadá, que tenía un movimiento nacionalista muy fuerte en Quebec y que fue efectivamente desactivado. Recordemos que el referéndum
de 1995 lo pierden los nacionalistas por un punto porcentual o un poco más. Fue algo muy cercano que preveía que en un futuro cercano los nacionalistas quebecuas iban a pedir otro referéndum y al final eso no ocurrió. Vemos en el caso de Escocia, cuando Escocia, el referéndum del 2014 se decide por 10 puntos porcentuales, que un margen mucho más amplio de lo que mucha gente esperaba. Aún así los nacionalistas siguieron hablando sobre la posibilidad de un segundo referéndum. A mí me tocó visitar Escocia después del referéndum del Brexit, cuando todo el mundo decía que esto iba a ser el detonante de un nuevo referéndum independentista escocés, y me llamó la atención que la gente con la que yo hablaba en Escocia me decía que no querían un segundo referéndum. Incluso la gente que había votado a favor del sí, y el tema que más se argumentaban era el tema de la economía. El precio del petróleo había caído, que era la principal fuente de ingreso del gobierno escocés, y ellos sabían de que una Escocia fuera del Reino Unido, con esta nueva coyuntura económica, no iba a ser un país económicamente viable. Yo creo que el mismo caso hay que presentar a los catalanes. Efectivamente, salirse de España involucra un costo enorme, un costo en materia de incertidumbre, un costo en materia de salida del euro, de la Unión Europea, un costo de salida, de establecer barreras comerciales con el resto de España y el resto de Europa que actualmente no existen. Por ahí es donde debe ir. No hay nada que garantice, y por lo que podemos ver no será el caso, de que una Cataluña independiente sea mejor gobernada que lo que actualmente es el resto de España. O sea, no es que de repente las autoridades catalanas tengan una calidad institucional superior al resto de España. Así que yo creo que por ahí debe ir el argumento, porque efectivamente la única manera de acabar con esta crisis es desactivar el nacionalismo. Y eso no se va a lograr con garrotes, eso no se va a llevar con fuerzas de choque, eso se debe llevar con argumentos, y creo que el económico es el más importante. La sección en palabras, y aquí cambiamos de asunto, se la dedicamos hoy a Benjamin Franklin, uno de los hombres más sabios que ha habido en la historia, uno de los padres fundadores de este país. Y además, un 6 de octubre, un día como hoy, el señor Franklin, que había nacido en Boston, llegó por primera vez a Filadelfia, vivió muchísimo tiempo en esa ciudad y además fundó la Universidad de Pensilvania. Tenía frases muy célebres, Franklin, como aquella según la cual solo hay dos cosas seguras en la vida, que son la muerte y los impuestos. Pero aquí les tengo otra, vean. Decía Benjamin Franklin, Jean Martínez Sáenz, lo siguiente, porque tenía muy buen sentido del humor además: el vino es la prueba de que Dios nos ama. La frase es brillante, ¿no? Yo soy ateo y bebo poco vino, pero me parece muy acertada. Yo creo que la idea es totalmente cierta, es decir, la alegría, ¿no? De vivir, que es lo que representa el vino, es uno de los motivos que nos impulsan a seguir, ¿no? Es decir, no hacemos más que tratar, nosotros los periodistas lo sabemos bien, no hacemos más que tratar todos los días desgracias, crímenes, revoluciones, intentos de secesión, problemas de todo tipo. Por eso nos damos al vino. De vez en cuando está bien que alguien nos recuerde que, bueno, existen cosas que no son todo desgracia y que se puede uno reír y disfrutar un poco de la vida. Raquel Gómez. Sí, el otro día veía un artículo, creo que de BuzzFeed, en el que alguien hacía una división de Europa a raíz del caso catalán, con ciertas bromas, ¿no? Entonces dividía por bebedores de tipos de alcohol y dividía el Mediterráneo el vino, el centro Europa con cerveza y el norte vodka, ¿no? Esa era la división territorial. Entonces creo que aquí Franklin nos ayudaba a los mediterráneos en ese gusto por la vida, ¿no? Creo que coincidía con nosotros, y creo que el vino es un ejemplo claro de ese joie de vivre que dicen los franceses, ¿no? Recordemos que el vino por muchos siglos fue la bebida por excelencia más que el agua, porque era lo único que garantizaba una bebida segura al ser fermentada, mientras que el agua estaba contaminada. Así que ciertamente es un regalo divino, en el sentido de que permitió por muchos siglos que la gente no se enfermara y que pudiera vivir largas vidas. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Al principio del programa mencionábamos que hay que tratar aquí el tema de Rex Tillerson, el secretario de Estado de los Estados Unidos y el jefe de la diplomacia. El señor Tillerson era el presidente de ExxonMobil antes de ocupar el cargo. Para algunos ha sido un hombre más bien gris como secretario de Estado, pero ha saltado a la palestra pública en los últimos días, primero porque cuando estaba hablando con Xi Jinping, el presidente chino, el señor Tillerson dijo que ya Estados Unidos había logrado un canal directo para dialogar con el señor Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte, que ha llevado a cabo varias pruebas nucleares con misiles intercontinentales.
Posteriormente, Donald Trump, el jefe de Tillerson, el presidente de Estados Unidos, envió un mensaje por Twitter diciendo: yo le envío un mensaje a Rex, nuestro gran secretario de Estado, de que no pierda el tiempo. O sea, como diciéndole no negocie, y lo desautorizó abiertamente. Para rematar, esta semana hubo un informe en NBC News aquí en Estados Unidos que decía que el señor Tillerson, en una reunión con gente dedicada a asuntos de seguridad nacional en la Casa Blanca, se refirió a Donald Trump, que no estaba presente, como un moron, es decir, como un idiota. El señor Tillerson dio hace 2 días una rueda de prensa ratificando su fidelidad al presidente Trump, diciendo que Trump es un hombre que siempre pone a Estados Unidos primero, y además señalando que no va a renunciar. Y finalmente no negó en esa rueda de prensa haber llamado idiota a Trump. Ya hay muchos rumores en los medios de comunicación de que Tillerson va a renunciar. Incluso se habla de Mike Pompeo como su reemplazo, que es el actual director de la CIA. En Vox.com, un medio de comunicación muy importante, hay un artículo de Zach Beauchamp que dice: hombre, lo grave no es que renuncie o no, lo grave es que Rex Tillerson ha sido un pésimo secretario de Estado. ¿Coincide usted con esa afirmación? Ciertamente la ha tenido muy difícil, primero que todo por su jefe, que no, es innegable que es una persona volátil, impredecible, que le gusta hacer política por tweet, incluyendo política exterior, y esto sin duda alguna ha dejado muy mal parado a Tillerson en múltiples ocasiones. Hay varios factores acá. Usualmente los secretarios de Estado tienden a ser o políticos o académicos con un gran bagaje de estudio de las relaciones internacionales y de la diplomacia. En este caso, se trataba de un ex empresario, de un ex CEO, que si bien en su cargo de CEO de ExxonMobil tenía que hacer mucha diplomacia, ciertamente está en un ámbito que le es ajeno, que es el ámbito de la diplomacia gubernamental. Parece que Tillerson no se dedicó a cultivar la burocracia, su relación con la burocracia del Departamento de Estado. La burocracia del Departamento de Estado tiene una gran reputación de ser bastante delicada, bastante particular, y es por eso que los secretarios de Estado desde un inicio tienen que cultivar la relación con los diferentes entes y departamentos de esta secretaría. Parece que eso no ocurrió, y esto entonces le ha generado reacciones negativas, anticuerpos dentro de la burocracia del Departamento de Estado, lo cual se refleja en su mandato. También está el hecho de que muchas de las subsecretarías no han sido llenadas, y eso es una cuestión importantísima, porque el secretario de Estado no puede estar en todo, particularmente un secretario de Estado de Estados Unidos, ¿verdad?, que tiene tantos intereses y tantos temas que manejar en África, en el sureste asiático, en China, América Latina y demás. No puede abarcar todo y necesita de estas figuras intermedias que no han sido designadas por la administración Trump. ¿Sobre quién recae esa responsabilidad? ¿Sobre Tillerson o no? Según esta nota, lo que dice Tillerson, ha propuesto muchos nombres que han sido rechazados por la Casa Blanca. Y esto ha generado frustración en el secretario de Estado. Así que por sus resultados los conoceréis. Efectivamente, puede ser de que Massey renuncia, de que Tillerson sería uno de los peores secretarios de Estado en la historia de Estados Unidos, pero qué tanto responsabilidad de él y qué tanto responsabilidad de su jefe, eso está por decidirse. ¿Coincide con ese punto de vista, Raquel Guadal? Sí, creo que bueno, evidentemente tiene un trabajo muy complicado si quiere hacer una diplomacia sensata, sobre todo porque en la diplomacia y en la economía la incertidumbre siempre es muy mala, y Trump es una máquina de crear incertidumbres y de cambiar las reglas del juego con un tuit. Entonces, evidentemente sí. Lo que pasa es que creo, y lo he dicho alguna vez en esta mesa, que Trump hace una política de tuit de cara a sus bases que dice una cosa y luego se ejecutan otras. Puede que no tengan necesariamente que ver, y que sus tweets vayan encaminados a dar a entender que esas políticas que a su base le pueden parecer demasiado blandas no lo son. O por lo menos él no está de acuerdo con ellas, aunque luego de facto se ejecuten. Creo que con el caso de Tillerson pasa un poco eso. Creo que Tillerson está llevando a cabo una labor diplomática, mejor o peor, está por ver, ¿no?, porque en realidad tampoco sabemos mucho sobre sus acciones, ¿no? Está como muy opacado, muy silencioso, no quiere tomar el protagonismo de su cartera, pero creo que también tiene que ver con que como sus acciones no están en la línea del mensaje que lanza Trump a sus seguidores, pues por eso han decidido que Tillerson dé un paso atrás. Hay que recordar que la semana pasada renunció el primer miembro de gabinete de Trump, el señor Tom Price, que era el secretario de Salud,
creo que una renuncia en menos de una semana a esa distancia ya podría ser una crisis de gobierno muy grande. 2 ministros en una semana sería... Y creo que eso no va a suceder, por lo menos en un corto periodo de tiempo. Jan Martínez Ares. Sí, yo creo que más que un mal secretario, es un secretario menor. Es decir, lo que ha demostrado es que tiene muy poco carisma. De hecho, figuras como Kushner o Nikki Haley, la embajadora ante la ONU, tienen casi más fuerza, más prestancia y más sonoridad en los medios estadounidenses que él mismo, que ha sido incapaz y está siendo incapaz de controlar a la fiera que es Donald Trump, es decir, ¿verdad?, que con sus tweets le desborda continuamente, que luego además tiene un problema esta administración grave en política exterior, es que la política exterior se dicta desde las necesidades de la política interior. Lo estamos viendo ahora con la ruptura del pacto con Irán, aunque no vaya a ser una ruptura completa, pero sí lo que hay es una descalificación del trabajo del secretario de Estado, que en principio validaba la certificación de ese acuerdo, y Trump lo está haciendo porque es una promesa electoral suya y porque a su electorado el pacto con Irán es el pacto con el diablo. Entonces, le va a dar igual cuáles sean los lineamientos o cuáles sean las necesidades reales de la política exterior americana. Él a lo que juega es el America First. Entonces, claro, ser secretario de Estado, ser ministro de Exteriores de un país que tiene ahora mismo, o un gobierno que tiene como lema América primero, pues hace daño y le jibariza diariamente. ¿Y Mike Pompeo podría ser un buen secretario de Estado? Bueno, no conozco... Porque se ha hablado también mucho de Nikki Haley, la embajadora en Naciones Unidas, que dice Nikki que Haley ha hecho un trabajo destacable, o sea, se ha posicionado, y recordemos que ella fue muy crítica de Trump en la campaña, ella apoyó a Marco Rubio, su nominación llamó muchísimo la atención, pero ella ha logrado sacar codos, ¿verdad? Ha logrado posicionarse en las Naciones Unidas como una voz firme en ciertos temas. Yo creo que sería mejor opción que Mike Pompeo. Mike Pompeo no lo conozco tanto, o sea, no sé de dónde viene, sé que fue congresista en su momento y todo, pero no se le conoce más sus visiones de política exterior que el poco tiempo que ha hecho Nikki Haley y que se ha posicionado como una fuerza dentro de la administración Trump. Una pregunta adicional para Jan, y aquí cambio de asunto. El próximo 9 de octubre, en 3 días, se cumplen los 50 años de la muerte del Che Guevara. Guerrillero icónico para algunos, un hombre que estuvo en la Sierra Maestra con Fidel Castro, un hombre que ha inspirado miles y miles de camisetas en el mundo y de afiches, pero para otros, aparte de que el Che Guevara fue un hombre que inspiró el romanticismo, un hombre que llenó de ideales a gran parte de la juventud en América Latina, pues para otros fue un asesino, fue un hombre que ejecutó a muchas personas. Claro. Incluso alguna vez en el diario El País hubo un gran debate por un editorial en ese periódico sobre el Che Guevara. Visto hoy, 50 años después, y en 2 minutos, en 1 minuto y medio, ¿qué es el Che Guevara? Esto es como para un programa entero. Pero ¿cree usted que se ha alterado un poco la figura del Che Guevara, que se ha pintado como mejor de lo que era, como un hombre bueno cuando no lo era del todo? ¿O cree lo contrario? Yo es que creo que son las dos cosas. Es decir, el Che Guevara es una figura compleja, como fue compleja su época. Es decir, evidentemente fue alguien muy duro, alguien que hacía ejecuciones sumarias, que lo hacía con desertores y que a veces las hacía de su propia mano. Eso está históricamente comprobado. Al mismo tiempo era alguien que luchaba contra una tiranía y que ha inspirado, yo creo que ideales muy nobles a mucha gente durante mucho tiempo. Entonces eso no se puede tirar a la basura tan fácilmente. Yo creo que lo que hay que hacer es revisar ese contexto histórico, revisar la figura con frialdad, con distancia y poner las cosas en su sitio, para lo bueno y para lo malo. En este caso del Che Guevara hay un problema añadido, y es que de alguna forma parte de su obra, aunque esto sea un poco exagerado quizá, ¿no?, pero que es el régimen cubano, sigue vivo el castrismo, con lo cual contamina todavía cualquier discurso histórico tranquilo, porque hay una pulsión política, hay un gobierno que todavía le tiene convertido en un héroe, en un mito, y es difícil entrar en su valoración histórica, yo creo que atemperada, que es lo que necesita este personaje. 30 segundos, Juan Carlos Hidalgo. Era un asesino, sin ninguna duda, no me importan sus ideales, el fin nunca justifica los medios, y en este caso está comprobado que él no solo mató gente, sino que disfrutaba matar gente. Él se preciaba de ser una fría máquina de matar.
y ojalá que la historia lo considere como tal. El 99% de las personas que usan camisetas del Che Guevara son jóvenes rebeldes de clase media los que el Che habría ejecutado en Cuba. Eso una vez lo mandé yo en un tweet, porque me llama mucho la atención cómo se ha vuelto un ícono de la juventud cuando el tipo era antiburgués, odiaba el rock and roll, odiaba a los homosexuales, los ejecutaba, los mandaba a campos de concentración y hoy es el ídolo de la izquierda progresista que promueve la tolerancia. Eso simplemente no lo entiendo. Raquel Godos, 20 segundos. Bueno, creo que los mitos siempre están desdibujados, ¿no? Siempre cuentan con unas características que en realidad no deberían estarles atribuidas. Lo que sí es cierto es que, bueno, a través de la figura del Che, algunos valores, como decía Jan, sí han perdurado a lo largo del tiempo, sea lógico o no que se le atribuyesen. Eso ya la historia lo dirá. Lo que sí creo que es que el Che estaría tremendamente atribulado por el hecho de haberse convertido en una máquina como Coca-Cola, ¿no? Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Jan Martínez Sáenz, para quien fue esta semana una semana fatal. Yo creo que quien lo ha hecho rematadamente mal es Puigdemont. Lleva tiempo en el camino, pero yo creo que está encauzando mal el impulso independentista al sacarlo fuera del cauce legal, pero sobre todo lo que hemos visto en los últimos días y hoy mismo también, que es el peligro económico al que está sometiendo a Cataluña y a España con su deriva independentista. Yo creo que eso no se lo merecen los catalanes, ni los independentistas, ni nadie. Es decir, la situación de Cataluña y de España es muy delicada para jugar con ese fuego. Carles Puigdemont, el presidente de la Generalitat Catalana del gobierno catalán. Raquel Godos, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? Pues para Raúl Castro, porque en menos de una semana ha visto como las legaciones diplomáticas, tanto de Washington como de La Habana, con Estados Unidos, se han casi pulverizado, y el avance que ha podido hacer de acercamiento con Estados Unidos en los últimos 3 años, gracias al gobierno de Barack Obama, de repente ha desaparecido por obra y gracia de un ataque sónico propio de Blade Runner, que ya está en los cines, y creo que va a tener complicado el acercamiento porque hay fuerzas muy fuertes dentro del gobierno de Estados Unidos para influenciar en Donald Trump y retroceder en esos avances, y lo va a tener complicado, sobre todo para explicar algo tan poco explicable. Juan Carlos Hidalgo, para quien fue esta semana una semana fatal, nefasta. Theresa May, la primera ministra británica, esta semana fue la conferencia del Partido Conservador y los ojos estaban sobre ella después del fiasco que fue la elección general en donde ella perdió la mayoría que tenía su partido. Pues bueno, el discurso del primer ministro en la conferencia es muy importante, no solo en el fondo, sino en las formas, y esto fue un fracaso total para la primera ministra. Primero porque un bromista se le acercó mientras ella daba un discurso con un formulario que decía P45, que es el formulario que se le da a los empleados que van a ser despedidos en el Reino Unido. Ella no supo manejar la situación, el tipo estuvo varios minutos ahí, luego le agarró un ataque de tos en donde perdió la voz también, y fue un momento muy incómodo. Y aparte de eso, las letras que están allá, decía Britain, an economy that works for everyone, empezaron a caerse las letras y formaron una combinación de palabras que generó muchas risas dentro de la gente. No solo la forma, sino también el fondo del discurso confirmó el giro estatista del partido Tory, promoviendo topes a los precios energéticos, subsidios para la construcción de viviendas y demás, por lo cual lo que debía ser un relanzamiento de su premiership más bien ha sido considerado como un clavo más en su tumba política. Gracias, Juan Carlos Hidalgo, por haber estado aquí. Raquel Godos, Jan Martínez Sáenz, y a ustedes los espero en una próxima oportunidad en Club de Prensa.